Listo. Bueno, entonces el día de hoy, me faltaba alguien por ahí, creo que era Mario o era Mario, me parece, de compartir. Mario, estamos un Yo poquito de también. tiempo. Itza, vamos a, por favor, a compartir. Y vamos a hacerlo de manera que, permítame. ¿Sigo yo a Lo pasar? comparto. Que podamos Ah, usar sabiamente el tiempo. Entonces, les invito a ver, Mario, compártenos, por favor, tu, tu tarea, por favor. Bueno, los versículos que utilicé fue el capítulo 4 de Juan, donde habla la mujer samaritana, le compartí a mi sobrino Chuy. Y pues no pude hacerlo así vivo, ¿verdad? Porque ellos viven retirados, viven un poco retirados de aquí, viven en Altamira, pero se me hace muy complicado y muy retirado para ir hasta allá. Entonces, le hablé por teléfono a mi hermano me pasó, y le pude compartir estos capítulos. La verdad es que él ya, aunque ya fue un encuentro, pues no se ha acercado mucho a Dios, no tiene mucho conocimiento, vaya, de lo que es la palabra de Dios. Y pues aunque le hice pregunta, bueno, le pregunté, ¿verdad? Que tenía alguna duda, alguna pregunta, pues él me decía que no, y que no, y que no, pero pues le pude explicar el mensaje, ¿verdad? De lo que había entendido yo y había comprendido de esa porción de la Biblia y cómo Dios me había explicado, y sobre todo una duda que yo tenía muy grande, ¿verdad? Acerca de por qué había tomado tanto alcohol yo y tantos años y nunca me llené. Y Dios lo contestó porque me dijo que esa agua que uno bebe vuelve a tener sed, pero el agua que Él nos da no vuelve a uno a tener sed. Y me dio la explicación, y pues se la compartí a mi sobrino, Ok. a grandes rasgos. Muy bien, Mario. Muy buena experiencia. Qué bueno que Dios te permitió compartir con tu familia. Itza, compártenos brevemente, por favor, cada vez más breve. Gracias, Itza, bueno, compártenos. ajá, sí. Yo lo compartí con mis hermanas, somos 4 hermanas. Ahora sí que la que es más sin conversa, esa me dijo que no. Pero De bueno, acuerdo. somos Lo 4 hermanas, mis intentaste. otras 2 Muy bien. hermanas y yo sí, les expliqué el método. Y Mm. hicimos Hebreos 12, del 1 al 12, que es puesto los ojos en Jesús, donde habla de que Jesús es el autor de la fe y que murió por nosotros en la cruz, y donde dice que nos disciplina porque somos sus hijos, y que así como nuestros padres nos disciplinaban. Entonces, lo leímos así como lo hicimos con ese día, el ejemplo, y leímos el pasaje, y luego les di un tiempo, y luego ya me mandaron la hojita donde hicieron las preguntas, lo que Dios les fue hablando. Y y tengo las hojitas bueno, me mandaron por WhatsApp las hojas. No sé si quiere que les comente No, algo de lo que... Está bien, Pero Itza. sí, O sea, tú lo hiciste por WhatsApp. Está muy bien. De hecho, hay un por artículo. videollamada. Ok. Hay un artículo que les voy a pasar que tiene unas ideas para poder hacerlo también por WhatsApp y por medios virtuales, que también está muy bueno. Eso lo voy a hacer llegar. Pero qué bueno, Itza. Gracias por compartirnos tu experiencia. Miguel, por favor, terminamos contigo. Sí, gracias. Bueno, pues yo, pues tanto así como que lo hubiera preparado, para poner en práctica el método, pues fue algo que yo compartí con mi esposa, porque yo en mi devocional que estoy leyendo diario, estaba leyendo Deuteronomio 15, todo ese capítulo, y pues ahí habla de prestar a los pobres, y se lo compartí a mi esposa así porque pues tengo un amigo que está en una situación, ¿verdad? No tiene empleo, ha batallado para conseguir un empleo. Entonces, pues un amigo común me habló por teléfono y me dice, oye, fíjate que este amigo pues me habló pidiéndome dinero prestado y todo eso, ¿verdad? Pues te aviso porque pues si te habla, ¿verdad? Como diciéndome, pues no le contestes la llamada, ¿verdad?
pero a mí Dios puso en mi corazón, al contrario, ¿verdad? Yo le Wow. hablé por teléfono a este amigo y le di una ofrenda, ¿verdad? Le di una ofrenda Mm, y entonces pues él me ha estado, pues pidiendo apoyo, ¿verdad? Y yo pues he estado en lo que yo puedo pues apoyarlo económicamente. Y ahora, hoy ok. que estuve, bueno, eso fue ayer, antier, que estuve leyendo este pasaje, pues Dios me habló, ¿verdad? De que pues debemos ayudar a los hermanos que tienen necesidad, ¿verdad? Entonces, eso yo se lo Ok. compartí a mi esposa y bueno, ahí lo estuvimos más o menos desarrollando a cómo Dios me está usando o me está hablando para que, pues para hacer su palabra más que nada. Eso es lo que Gracias, yo, Miguel. mi Sí, experiencia. gracias, Miguel. Les invito, o sea, Miguel, entiendo que Dios te habló a través de este pasaje. No veo muy claro, ¿verdad?, que lo hayas podido desarrollar con el método sueco. Está bien, está bien. Hay que seguirlo practicando, hay que seguirlo practicando. Yo sé que hay formas muy, muy orgánicas de compartir la palabra de Dios, o sea, formas así como lo que está pasando en esta oportunidad que Dios te está poniendo con esta persona. Está muy bien, pero hay que adoptar también métodos porque eso nos ayuda a disciplinarnos a compartir la palabra de Dios. Hay bendición en los métodos. Los métodos no son el Espíritu Santo, los métodos no tienen ninguna seguridad, pero nos ayudan a sistematizar, a ordenar la manera en la que compartimos la palabra de Dios y eso honra la palabra de Dios también, ¿no? Así como las oportunidades orgánicas cotidianas honran la palabra de Dios, cuando también nos apegamos a un método y compartimos la palabra de Dios usando algún método, también, eso también trae bendición, ¿verdad? Entonces, qué bueno que todos pudieron al menos profundizar en una porción de la Biblia, aventarse, a compartirla con alguien más. Me da mucho gusto, los animo a que lo sigan haciendo, especialmente uno a uno. De verdad, yo creo que esto va a ser de mucha bendición uno a uno. Si en algún momento en sus grupos celulares, si en algún momento en alguna oportunidad ustedes les dan libertad de elegir un método y lo quieren usar, adelante, úsenlo, va a ser de mucha bendición. El día de hoy vamos a abordar un muy importante, perdón que ando un poco correteado porque hoy sí ha sido un día muy loco, como pueden ver. Estamos en un grupo de Zoom de mi iglesia, entonces no sé cómo terminamos acá. Em, Déjenme compartir pantalla. Son de cosas muy prácticas. Hemos hablado que plantar iglesias es contar la historia. Y una de las cosas más difíciles para mí en mi experiencia como cristiano y como plantador de iglesia hoy ha sido cómo comunicamos a Cristo. Porque yo creo que todos estamos muy familiarizados con esta frase. A ver, te lo voy a decir. Todo se trata de Jesús. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Todo se trata de Jesús. Jesús en el centro. ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí la han escuchado? Lo difícil de esta frase es que siempre la decimos, pero no sabemos cómo, ¿cierto? O sea, siempre decimos Jesús está en el centro y de repente estás leyendo los dos últimos capítulos de Jueces donde descuartizan a una mujer y la mandan a repartir los pedazos entre todas las tribus. A ver, ¿y dónde está Jesús ahí? ¿Cómo me explicas a Jesús ahí? A ver, métete al Job, al libro de Job. ¿Cómo me explicas a Jesús en Job? A ver, métete a Proverbios, ¿no? Proverbios es una lista de cosas por hacer o que es una lista de consejos para vivir. ¿Y dónde está Jesús ahí, no? O sea, creo que la idea la tenemos muy en clara de que necesitamos mensajes centrados en Cristo. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo que tenemos salvación, pero por otra parte no sabemos cómo. O sea, no tenemos las herramientas a cómo encontrar a Cristo en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, especialmente, que creo que es la parte más difícil. A veces cuando estamos estudiando la Biblia y cuando queremos compartir el Evangelio desde textos del Antiguo Testamento es difícil porque decimos, sí, claro, Jesús es el centro, Jesús es lo más importante, pero ¿cómo? ¿Cómo conectamos esas partes complicadas, esas partes difíciles? Entonces yo quiero darles una introducción
Hay mucho material acerca de esto, pero yo quisiera darles una introducción a creando mensajes centrados en Cristo. Ustedes van a tener la oportunidad de compartir en una célula. Algunos Dios, yo de verdad que oro para que Dios los envíe a una iglesia también. Algunos de ustedes van a ser usados en predicación, algunos de ustedes van a ser, algunos de ustedes simplemente van a predicar uno a un montón de personas. Yo tengo esa confianza y esa fe, pero sea cual sea el lugar, el púlpito, la plataforma donde Dios te ponga, tienes que hablar mensajes centrados en Cristo, porque ahí está el poder para salvar. Ese es el poder que Pablo dice, ese poder para salvación a todo aquel que cree. Entonces, por eso Pablo dice, voy a hablarles de Cristo, vengo a hablarles de Cristo y este crucificado, ¿no? Ese es el mensaje central. Lo hemos hablado varias veces en el curso, pero esta parte es muy práctica, ¿sale? También. Y esa va a ser nuestra última clase. Y es muy importante para mí poder cerrar con ese tema porque es una herramienta que Dios les va a permitir que ustedes puedan desarrollar, usar en muchos lugares, desde su devocional personal hasta una predicación, si es que llegan a Dios a darles esa oportunidad, una conferencia, en el uno a uno, en un grupo celular, en cualquier lugar necesitamos crear mensajes cristocéntricos y bueno, yo voy a hablarles de ocho caminos. Ojo, eso no es un catálogo cerrado, pero se basa en un libro de un autor que se llama Sidney Gray Danus. Está medio raro su nombre, pero se los voy a pasar también. Ese libro nos habla de 8 caminos a Cristo en el Antiguo Testamento. Quiero mostrarles esta frase, es una frase muy interesante. ¿Quién puede estar por ahí? Jesse, ¿puedes leer esta frase? Sí, la que está en amarillo. Gracias. No, toda la cita, por favor. No sabes, joven, que de cada pequeño pueblo y cada villa y cada pequeña aldea en Inglaterra, en donde quiera que sea, hay un camino que llega a Londres. Y así que de cada texto de la escritura hay un camino a la metrópolis de la escritura, es decir, Cristo. Y mi querido hermano, llega a Cristo. Y luego predica un sermón siguiendo el camino hacia la gran metrópolis. Cristo, nunca he encontrado un texto que no tenga un camino a Cristo, y si algún día encuentro uno que no tenga un camino a Cristo, yo haré un camino. Saltaré sobre todo cerco y zanja, pero llegaré a mi maestro, pues el sermón no puede hacer ningún bien a menos que haya un sabor de Cristo en ello. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Carlos Spurgeon, para todos nosotros. Gracias, Jesse. ¿Qué les parece esta frase? Charles Spurgeon está hablando con un joven que acaba de predicar y le dice, oye, pues en tu mensaje no vi a Cristo. Y me encanta esta frase porque dice, mi trabajo, tu trabajo como maestro, como cristiano, es ir del texto y preguntarnos, ¿cuál es el camino a Cristo de aquí? ¿Sale? De aquí, ¿cómo puedo llegar a Cristo a través de este pasaje? Y no estoy hablando porque les voy a decir algo, yo crecí en una iglesia donde cuando terminaba el sermón, siempre, o sea, el sermón hablaba de ley, de muchas partes de la Biblia, y era una enseñanza sana, de verdad, bíblica, pero terminaba el sermón y siempre nos hacían un llamado a recibir a Cristo, ¿no? Eso no es lo que estamos hablando aquí, más bien estamos hablando cómo el texto, cómo la Biblia naturalmente nos habla de Cristo, ¿sí? No es como que agregar a Cristo como un anexo a lo que estamos diciendo, como decirle a la gente, oye, mira, aquí dice que a la gente justa le va a ir bien. Entonces tienes que ser una persona justa, tienes que echarle ganas en hacer justicia. Y bueno, y ahora para finalizar, te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. No, eso no es lo que estamos diciendo acá. Lo que estamos diciendo acá es cómo podemos encontrar ese camino a Cristo en cada texto, en cada pasaje, ¿no?
Spurgeon estaba muy convencido de esta verdad. Dice, nunca he encontrado un texto que no tenga un camino a Cristo. Y si algún día encuentro uno que no tenga un camino a Cristo, dice, yo haré un camino. Yo creo que esta es nuestra tarea cuando compartimos una porción de la palabra de Dios. Porque les voy a decir una cosa. Una pregunta clave aquí es, piensa en algo que has compartido, piensa en algo que quieres compartir. ¿Qué decir un católico, un musulmán, un testigo de Jehová, un mormón, de la misma manera en lo que tú lo dices? Porque esa es una evidencia de que no estamos trayendo a Cristo, porque Cristo incomoda a todas las ideologías, a todas las religiones. Pero a veces decimos, mira, yo creo, fíjense, nuestros mensajes se reducen. Yo creo que Dios te quiere bendecir. Yo creo que Dios te quiere sanar. Yo creo que Dios te quiere perdonar. ¿Y dónde está Cristo ahí? No, o sea, no sé si me doy a entender con esto. Claro que lo que estamos diciendo no está mal, sin embargo está incompleto, porque los cristianos sabemos la forma única en la que Dios nos quiere bendecir, en la que Dios nos quiere sanar, en la que Dios nos quiere perdonar. Y esa forma es solamente a través de lo que Cristo ha hecho. Si decimos, Dios te quiere bendecir, claro, un católico va a estar de acuerdo conmigo, un musulmán va a estar de acuerdo conmigo, de Jehová va a estar de acuerdo. Pero Dios me quiere bendición. Capítulo 2. Eso sí quiere darnos una bendición superficial, sino una bendición que viene a través de la obra de Cristo, de la cruz, de su muerte en mi lugar. Entonces, esto tiene que ver con cómo nosotros podemos conectar cada verdad bíblica con Cristo. Entonces, voy a ir directo a esta parte ya, porque ¿cuál es la necesidad? Vean, todo creyente debe de saber manejar con precisión la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, alguien lo puede leer, por favor. Dice, todos debemos aprender a interpretar la Biblia correctamente. Y eso incluye cómo encontrar a Cristo en sus palabras, incluso en el Antiguo Testamento. ¿Alguien tiene el texto de Segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo 2:15. Si alguien lo tiene, puede compartirlo, por favor. Si no, ya estoy llegando yo allá. Ya lo tengo, C, lo comparto. por favor, ¿qué Dos, dice? Léelo. procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Y en la versión NTV dice que explica correctamente la palabra de verdad. Y si somos fieles a la palabra de Dios nos habla de Cristo de tapa a tapa. Entonces, todos debemos saber cómo encontrar a Cristo. Todos los creyentes, eso no es trabajo de los predicadores, nada más. Porque a veces sí podemos ver, ay, mira, esa persona no está hablando de Cristo, pero tú estás hablando de Cristo. Tú eres capaz de encontrar a Cristo en cada página de tu Biblia. Yo creo que eso es la pregunta que deberíamos hacernos. Entonces, sabemos que todo el Antiguo Testamento habla de él y eso lo encontramos en Lucas capítulo 24, Camino de Maús precisamente. Dice Jesús, qué necios son. Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Toda la palabra nos habla de Cristo. Cristo mismo lo está diciendo. Entonces, si queremos usar bien la palabra de verdad, no se trata de mí, no se trata de mis bendiciones, no se trata de mi salud inicialmente, aunque Dios quiere bendecirme y aunque Dios quiere sanarme, todo tiene que ver con Cristo. Entonces, después Jesús va diciendo el mismo argumento acá más adelante. Él dice, cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir y morir y resucitar al tercer día.
También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de estos. Entonces, nos damos cuenta cómo Jesús nos está diciendo cómo debe el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Entonces, crecemos a contemplar al Señor. Los creyentes crecemos a contemplar al Señor. Específicamente en Corintios capítulo 3, 18. ¿Sí escuchan al pastor? No, apenas iba a preguntar, pensé que era yo, nada más. Creí que era mi internet. Sí, yo también pensé. No sé. Hola, hola. Se cortó. Sí, me di cuenta. Yo creo que no hay una sesión más con mayor oposición que esta. Sí, creo que no hay otra sesión con mayor oposición que esta. Y seguramente sí, porque estamos hablando de algo muy importante. Entonces, dice, ¿cómo es que somos transformados? Dice, así que todos nosotros, a quienes reflejar el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él en la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es a través de contemplar a Cristo que nosotros somos transformados. Tú no puedes transformar a nadie diciéndole cómo debería de vivir. Tú no puedes transformar a nadie dándole bibliazos simplemente y textos desconectados que le dicen cómo debería vivir. La única manera en la que el Evangelio puede transformar, la palabra de Dios puede transformar a alguien es de una forma cristocéntrica. Somos transformados a la imagen de Cristo, no a la imagen del legalismo, no a la imagen de ser millonario, tener una salud próspera, tener un ministerio fuerte. No, somos transformados a la gloriosa imagen de Cristo. Entonces, esa es la necesidad que tenemos todos los creyentes. No sé si tú sientes esta necesidad, pero no es cuestión de si la sientes o no. Esta es la necesidad de todos nosotros. Debemos saber manejar la palabra de Dios y saber encontrar a Cristo en todas sus páginas. Ok. Me están viendo mi pantalla todavía, ¿verdad? Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Ya se pausó. Ok. Bueno, quiero decirles algo. ¿Ya? ¿Ya volvió? Sí, la vemos. ¿Ya volvió? Ya volvió a mostrarse la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Vean esto. Las formas en las que encontramos a Cristo son muy variadas. Hay estudiosos de la Biblia que han encontrado algunos patrones. ¿Cómo surge? Se volvió a ir, ¿verdad? Sí. Sí, pues aprovechemos para copiar los 8 caminos. Se me fue. Uy, una más y yo creo que voy a tener que posponer esta sesión, amigos, porque sí está muy cortado esto. Entonces, no quiero tenerlos así. Una más y nos vamos, ¿sale? Entonces, a lo mejor puede ser solamente una introducción. ¿Cómo llegamos a estos 8 caminos? Estos 8 caminos que ustedes ven aquí no son un catálogo cerrado,
No son una regla, pero son patrones que se han encontrado acerca de cómo en el Nuevo Testamento los autores del Nuevo Testamento nos hablan acerca de Cristo. ¿Sale? El día de hoy no pretendo acabar todos, de hecho yo tenía pensado abarcar 4, pero creo que ni siquiera los 4 voy a alcanzar a abarcar, pero podemos empezar. Algunos tienen nombres un poco raros, deben de perdonar a estas personas, son teólogos y escriben luego medio raro, pero son cosas muy sencillas, no se preocupen. Son nombres domingueros que nos ayudan a entender algunos conceptos como progresión histórico-redentora es la primera, promesa-cumplimiento es la segunda, tenemos tipología, seguramente has escuchado esto en algún mensaje, ¿no? Adán es un tipo de Cristo, ¿no? A lo mejor has escuchado ese lenguaje y vamos a explicar qué es un tipo. Analogía, temas extendidos, tenía un nombre peor que decía temas longitudinales, pero vamos a llamarle temas extendidos. Contrastes, teofanías y referencias del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de 8 formas, 8 patrones en los que podemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es el tiempo que vamos a empezar el día de hoy. Ok. Hay algo muy importante que quería comentarles aquí. No significa que cuando tú vas a un texto de la Biblia, siempre vas a tener solamente un camino. Los textos de la Biblia son muy complejos. A veces hay varios caminos desde un mismo pasaje. O sea, varios pasajes, perdón, un pasaje puede contener varios caminos a Cristo. ¿Sale? Entonces, no pensemos que un versículo tiene solamente una forma de conectarse con Cristo, sino que un versículo, una porción de la Biblia puede tener varias formas de conectarse con Cristo. ¿Sale? Normalmente eso ocurre, normalmente eso pasa. Cuando vamos a un pasaje de la Biblia, podemos ver cómo hay múltiples conexiones a Cristo y no solamente es como que, ay, voy a buscar cómo en estos 8 caminos y no quiero que hagan eso, de verdad. No quiero que piensen así como que, a ver, ¿y aquí cuál será el camino? ¿No? Y pensar en uno solo, no, es más complejo. A veces hay varios caminos en un solo pasaje. Entonces, vamos a explicar un poco más acerca de en qué consisten estos, pero sí, están interrelacionados, ¿ok? Entonces no debes de preocuparte por mantener uno solo entre cada texto, más bien por lo regular son combinaciones entre varios caminos. Lo importante es llegar a Cristo de una manera bíblica, siguiendo el ejemplo del Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar de la primera forma, el primer camino, progresión histórico-redentora, ¿ok? Esta forma, vean lo que dice, voy a pedirle a Gloria. ¿Puedes dar lectura, Gloria, por favor? Sí, toda la historia de la redención nos lleva a Jesús y encuentra su culminación en él. Usando un pasaje del Antiguo Testamento como nuestro punto de comienzo, seguimos la progresión de la historia de la redención desde ese punto a Cristo. Avanzamos en la historia y vemos cómo ese pasaje se conecta con Jesús. Ok, entonces hay una progresión, o sea, ¿qué es una progresión? Algo que va de menos a más, ¿sale? Entonces pensemos así de forma muy sencilla. Progresión es algo que va de menos a más. Entonces, cuando hablamos de progresión histórico-redentora, vean lo que tenemos aquí. Tenemos una genealogía, ¿no? Tenemos desde David y Abraham, que eran hombres importantes en la historia de la redención, hombres a los cuales se les hizo grandes promesas de gobernar, de tener una gran familia. Esas promesas, esos patrones culminan en Cristo, ¿no? Mateo nos dice cómo Cristo desciende de la línea real de David y de Abraham. Entonces, podemos ver cómo de menos a más Dios promete a un rey y Dios promete a un hombre una familia que va a bendecir la tierra. En Cristo, esa familia que va a bendecir la tierra es una realidad porque tenemos la iglesia, pero Mateo nos muestra esa progresión, ¿no? Menos a más. No sé si recuerdan cuando Esteban está a punto de ser lapidado. Y a mí me encanta el pasaje previo a la muerte de Esteban.
Es un resumen de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Es un resumen de todo el Antiguo Testamento y vemos esta progresión de nuevo. Las personas, los personajes que aparecen en la Biblia no son personajes aleatorios, no son personajes que simplemente aparecieron por ahí y Dios quiere usarlos para darnos una, ¿cómo se llama esto? Una moraleja de cómo deberíamos vivir, ¿no? Así como que, bueno, necesitas ser como Abraham, necesitas ser arriesgado, necesitas dejar tu comodidad de irte a otro lugar. Claro, eso puede tener sentido, pero el sentido más grande tiene que Dios le prometió a un hombre, una familia que iba a bendecir la tierra. No fue Abraham, pero si seguimos la progresión de esa historia, sabemos que es Jesús, que es Cristo. Entonces hablamos de una progresión, recuerden, de menos a más, de incompleto a completo. Esa es la progresión histórico-redentora. Ningún personaje en la Biblia es aleatorio, es una persona como como un doble, ¿no? Como estos que nada más entran ahí y no tienen ningún papel importante en la historia completa. Cada personaje que está en esa historia nos muestra algo del carácter de Dios, algo del propósito de Dios, y eso tiene que ver con Cristo. Ahora, también cuando vamos a lecturas como la que está sugiriendo aquí en Romanos 1:13 nos dice lo siguiente, dice, ah, quiero que sepan, no es 1:13, es 1:3, perdón. Ajá. La buena noticia trata de su hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios. Vean cómo se traza una progresión de ser el hijo de David a ser el hijo de Dios. Entonces, de eso trata las progresiones, de cómo hombres comunes y corrientes nos están hablando de el Muy hombre, despacio. de hijo de Dios. Eh, Nos está hablando de cómo Cristo está cumpliendo esos personajes, esas líneas terminan en Cristo. Es por eso que las genealogías importan, porque nos muestran una progresión hacia Cristo de una forma muy clara. También cuando hablamos de Adán, ¿no? Cristo es el segundo Adán, entonces a mí me faltó un guión, 5, 14 al 21, nos está hablando de Jesús como este segundo Adán, pero también nos está hablando de alguien que nos representó y falló en el pasado, pero a través de la progresión hablamos de menos a más. Entonces nuestro segundo representante, que es Cristo, si seguimos la línea, Él nos representó y fue exitoso en su misión. De eso se trata esta progresión histórico-redentora. Empezamos de menos y terminamos en más, y ese más es Cristo. ¿Ok? Entonces, si tú ves una genealogía, puedes usarla de esta forma, puedes pensar, porque a veces nos aburren las genealogías, ¿cierto? Pero las genealogías nos están mostrando cómo Dios va de menos a más. Dios es capaz de usar esas líneas genealógicas, esos personajes para apuntar a Cristo. Tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento. Tenemos a David y Goliat. Todos conocemos esta historia, ¿no? La manera más sencilla de hablar de aquí es decir que pues tú eres David y hay unos gigantes en tu vida que te quieren hacer daño, quieren terminar contigo, ¿no? Esa es la forma en la que muchas veces lo leemos, ¿cierto? Tú eres David y hay un Goliat, entonces tienes que echarle piedras al Goliat y vencer, ¿no? ¿Alguien ha escuchado esta versión de este pasaje? Seguramente todos, y incluso algunas veces nosotros mismos hemos enseñado de esta forma, ¿no? ¿Cuál es el problema con esta interpretación? ¿Alguien quisiera comentar si estamos hablando de esta progresión? ¿Qué es lo que nos falta en el cuadro de esta manera de hablar de la historia de David y Goliat? ¿Qué es lo que nos falta? A ver, si yo soy David y Goliat son mis problemas, yo los puedo vencer. ¿Quién falta? A ver, díganme, por ¿Dónde favor, está Cristo? ayúdenme.
¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo en esa historia? ¿Qué es Cristo? ¿Las piedras? Es muy confuso, ¿cierto? Es muy confuso a veces el abordar de esta manera. Pero vean, si esta historia nos habla, si vemos el cuadro más grande, nos habla de un rey ungido derrotando al enemigo de Dios. Un rey ungido derrotando al enemigo de Dios. Creo que nosotros no seríamos David, entonces. Quizá nosotros seríamos la gente del pueblo que no tuvo nada que ver en la batalla, que simplemente fue beneficiada y bendecida a través de la victoria de David. Porque de David sí sabemos que hay una conexión muy directa con Cristo, ¿cierto? No estamos nosotros añadiendo a esa interpretación. Sabemos que Él es el hijo de David. En un sentido, Él es un mejor David. Entonces, sabemos que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos habla de una historia donde el hijo de la mujer, el hijo de Eva, aplastaría la cabeza de Satanás, de la serpiente. Y cada batalla en las escrituras es como un eco de esa promesa. Él aplastaría la cabeza de la serpiente. Vemos a David y vemos a alguien aplastando la cabeza de la serpiente nuevamente. Y avanzando hacia el futuro vemos como Cristo es quien aplasta definitivamente la cabeza del diablo en la cruz a través de lo que ha hecho por nosotros. Entonces, cuando vemos ese conflicto de David y Goliat, podemos ver que hay un rey más poderoso y hay oposición más poderosa que Goliat, pero Jesús es ese rey ungido, ese rey que Dios ha puesto para ganar la batalla de la salvación por nosotros. Sabemos que esta historia tiene su culminación en Cristo, quien derrota a Satanás por su muerte y resurrección, y lo hará también en su segunda venida. Entonces, esa historia de David y Goliat nos puede hablar de esa progresión histórico-redentora. No podemos ver cómo estas batallas están anticipando la batalla más grande que se libró en la cruz. La batalla más grande no son nuestros problemas. Ese es el problema que a veces tenemos. Las batallas más grandes no es mi cáncer, no es mi bancarrota, no son mis problemas matrimoniales. La batalla más grande librada en la historia fue en la cruz. No somos el protagonista de esa historia. Entonces, cuando vemos estas batallas en el Antiguo Testamento, podemos usar este método de la progresión histórico-redentora. Sabemos que esas batallas libradas en contra de los enemigos de Dios culminan en Cristo. ¿Recuerdan? De menos a más. La batalla de David y Goliat es increíble porque nos muestra cómo la vulnerabilidad, Dios usa la vulnerabilidad para ganar una batalla. Y ahora en Cristo también puedes ver ese mismo patrón. Él vino como un niño judío pobre, sin muchas posibilidades de vencer en el mundo en el que él se encontraba. Sin embargo, él venció sobre todo dominio, sobre todo poder y autoridad. Él es un mayor David. No somos David. Nos gusta vernos como David. No somos David. A lo mejor en un sentido muy, muy, muy lejano, sí, podríamos ponernos la camiseta de David, se vale, pero no somos David. Cristo es el mejor David. Yo creo, si pudiéramos meternos en la historia, seríamos la gente del pueblo, aquellos que celebran la victoria de alguien más sin mover un dedo, sin ir al campo de batalla. Nosotros no luchamos esa batalla, Cristo la luchó por nosotros. Menos a más, recuérdalo, menos a más. Entonces, ese es un ejemplo muy común. Ahora, quiero vacunar tu corazón. Porque yo sé que cuando descubrimos estas cosas queremos andar corrigiendo a todo el mundo y diciendo todo lo que he aprendido está mal. No. Esa es una mejor manera quizá de ver la historia. Ahora te toca a ti contar la historia de esta forma. Te toca a ti el glorificar, exaltar a Cristo a través de esta historia, ¿no? Quizá no lo habíamos hecho antes. Yo me cuento entre aquellos que estaban ahí y se veían como David, ¿no? Pero ahora que veo el cuadro más grande a través de esta manera de entender la Biblia, bueno, reconozco que Dios es más glorificado a través de contar así esta historia, de ver así este texto, ¿no? Y bueno, eso trata la progresión histórico-redentora. Recuerden, menos a más, ¿ok? ¿Alguien quiere comentar, agregar algo aquí en esta parte? Hay un pequeño espacio. Fer, ¿quieres comentar?
Algo precisamente hablaba con una tía que antes era cristiana y después se fue, quién sabe en qué corriente se movió. Me decía, tú estudias bastante la Biblia, sí está bien, dice, pero empieza a estudiar otros libros, dice, pero deja de leer la Biblia pensando siempre en Cristo. Entonces yo lo único que le puedo decir es que le digo, es que no tiene sentido. Si no encuentro a Cristo en lo que estoy leyendo, pues no tiene ningún sentido seguirla leyendo. Se nos fue. Tú sigue hablando, Fer. No le muevas. Fernando, sacaste al pastor de la sesión. Qué feo. Voy a hablar, ya ves, para andar hablador. Hola, hola. Perdón, ya estoy de vuelta. Es que tu comentario no me gustó, Fer. No te creas. No, está muy bien. Estamos buscando precisamente lo opuesto a esto. Estamos buscando cómo, ojo, no se trata de imponer a Cristo al texto. Se trata de preguntarnos cómo naturalmente el texto nos habla de Cristo. Porque hay muchas formas de imponer a Cristo en el texto. No, por ejemplo, imagínense en esta figura que hablábamos. Yo soy David, Goliat son mis problemas, mi enfermedad, mi bancarrota, y Cristo son las piedras, ¿no? Entonces, o Cristo es el agua donde David lavó las piedras, ¿no? O Cristo es la fuerza de David. O sea, claro, son formas sobre espiritualizadas de ver la historia, pero no me las da la misma Biblia. Lo que sí me da la Biblia es que Jesús es el hijo de David. Jesús es un rey mejor que David. Em, tengo, tengo maneras bíblicas de entender esta historia a la luz de Cristo. No necesito imponerle al texto ideas de cómo debería estar Cristo ahí. La misma palabra me está dando la pauta. De eso se trata estos caminos a Cristo, ¿sale? Entonces, no es que yo estoy sacando de mi imaginación puentes a Cristo. Son puentes que la misma palabra me está dando, ¿sale? Entonces, em, Ed, JZ González, supongo. Sí, Perdón. esa es la abreviación, Jiménez González. Jiménez González, adelante. ¿Qué pasó? Viendo el texto, yo recuerdo que menciona la Biblia en dos ocasiones que David fue llamado en dos veces, ¿verdad? Era un hombre conforme el corazón del Señor, ¿no? Y ahí yo creo que a lo mejor me atrevería a mencionar eso, ¿no? Darlo de menos a más, ¿verdad? Que conforme a lo que decía ahorita, cada personaje representaba o reflejaba una parte del carácter, ¿no? De Cristo. Wow. Eso está increíble lo que acabas de decir. Es otra forma también. Vamos a hablar de otros modos de entender. Esta es progresión histórico-redentora, pero lo que acabas de decir, justo es otro camino a Cristo. Y eso tiene que ver con... él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sabemos que él pecó, sabemos que él falló. Sin embargo, tenemos a alguien sobre quien Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No solamente era un amigo de Dios, no solamente era alguien cercano a Dios, era el hijo de Dios en el cual Dios sentía complacencia, ¿no? Gracias por tu participación, muy, muy buena. Vamos a abordar esas otras formas de encontrar a Cristo, pero no es precisamente la de progresión histórico-redentora. Sin embargo, está muy, muy bien tu aplicación, Ed. Gracias por compartirlo y gracias por traer ese detalle de la vida de David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, ese hombre conforme al corazón de Dios cometió adulterio, hizo cosas que no debería de haber hecho. Y bueno, tenemos a alguien que es el Hijo de Dios, en el cual Dios se complace. Él no cometió pecado, de menos a más, si podemos decirlo, pero es otro, cae más bien en otro patrón que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, no sé si hay algún otro comentario acerca de este camino, progresión histórico-redentora. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Puede ser de este caso o del camino totalmente que estamos abordando. Mario. También quería comentarles que los dos vencieron al enemigo, vamos a decir así, al enemigo por Así medio de es. por Sí, medio Mario, de te escucho. por medio de la palabra vencieron David venció a Goliat y por medio de la palabra Jesús venció a Satanás. Es correcto, Mario. Cuando David se enfurece, ¿no?
no se enfurece, no es personal, él sabe que es un tema con Dios, dice, tú estás desafiando al Señor de los ejércitos. No está haciendo, no está tomando, no es una batalla de David, es una batalla en el nombre de Dios, por el pueblo de Dios. Entonces, totalmente, Mario, y es en contra del enemigo del pueblo de Dios. Gracias por compartir esto, Mario. Son observaciones que igual están enriqueciendo esta manera de ver a Cristo en esta historia. Entonces, quiero desafiarte a que dejemos de ser nosotros los héroes de las historias y que Cristo empiece a ser cada vez más, saturemos de Cristo las historias y que podamos nosotros mostrar a otros cómo la belleza de Cristo está en cada historia. Vamos a avanzar, yo creo que ya no nos va a dar mucho tiempo para este de promesa cumplimiento. Porque estamos ya casi por terminar, pero ¿alguien pudiera leer este contenido de esta slide, porfa? No, yo lo Pati, leo. ¿puedes hacerlo? Sí, Sí. Candy, adelante. Candy, por favor. Ok. El camino de la promesa, cumplimiento. El Antiguo Testamento contiene muchas promesas proféticas que tienen su cumplimiento en Jesús. Comenzar con una promesa del Antiguo Testamento y demostrar cómo esa promesa se cumple en él. También implica reconocer que las promesas del Antiguo Testamento no tienen un solo cumplimiento. Pueden haber varios cumplimientos parciales de una promesa hasta llegar al cumplimiento final en Cristo. Gracias, gracias, Candy. Creo que este puede ser el camino donde estamos más familiarizados muchos de nosotros. Promesas del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo. El hijo de la Virgen que iba a nacer, el rey prometido que iba a ser descendiente de David. Son promesas proféticas que se están dando. Por ejemplo, cuando se habla de una gloria mayor una gloria postrera mayor que la primera en el templo, ¿no? Y cuando Jesús dice, alguien mayor que el templo está aquí, ¿no? Ese tipo de promesa cumplimiento, muchos lo entendemos, creo que es quizá el más natural de todos los caminos. Y bueno, podemos ver algunos ejemplos del Nuevo Testamento. El mensaje de Jesús era el cumplimiento en sí. Por eso, no sé si recuerdan el primer mensaje de Jesús. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús en una sinagoga? ¿Alguien lo recuerda? Él era el cumplimiento de la promesa de Isaías. ¿Qué dice? Es el mensaje es el sermón más corto de toda la historia. ¿Qué es lo que dijo? A ver, es punto extra. Y si lo leen, punto doble extra. ¿Qué es lo que dice Jesús en su primer sermón? A ver, ¿cuál fue el primer sermón de Jesús? No, fue el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar libertad. No me recuerdo lo demás. Ayúdame. A ver, pues búscalo, Fer, tienes chance. Vamos a avanzar con el siguiente punto. Ahorita quiero que me den este mensaje de Jesús, me encanta. Si alguien lo puede buscar justo en este momento, es un doble punto extra. Él demuestra cómo cada promesa se cumple en él. Jesús demuestra, no, eso no fue un secreto, él demostró cómo cada promesa que Dios había hecho. Por eso, todas las promesas de Dios se cumplen en Jesús, son sí y amén en Jesús. Todas las promesas de Dios son sí. Adelante, Fer, ¿lo tienes? Yo lo tengo. Bueno. A ver, Silvia, adelante. Dice aquí que dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Ay Dios, no fue el texto. De hecho, lo acabamos de ver en el TCD. A ver. ¿Quién dijo por ahí? Mateo. Está en la pantalla. Lucas 4:18 al 21. A ver, el primero que lo lea. El Espíritu del Señor está, versión NTV. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Pues Jesús comenzó a hablarles, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Ah, caray. ¿Qué les parece ese sermón de Jesús? A ver. Es el 21:16. A ver,
Lucas Bueno, es 4, que 18 a 21. ese es el texto sí que estaba yo buscando. Eh, Pastor, 4, Isaías 61. No, ok, es el de sí. Mateo. Es este que acaba de compartir Fer. A lo mejor tiene una concordancia también en Mateo. Si alguien lo encuentra en Mateo, adelante. Pero el texto que quiero compartirles es este. Lucas 4:21. Dice, Jesús les dijo esas palabras. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Ese es el sermón más cristocéntrico de toda la historia. Jesús mismo diciendo, todo eso trata de mí. Es el sermón más cristocéntrico de toda la historia. Jesús mismo parándose en esa sinagoga, leyendo Isaías y diciendo, señores, esto que les acabo de leer está parado aquí enfrente de ustedes. Imagínense, ese es el mejor ejemplo de promesa cumplimiento, ¿no? Jesús predicando cristocéntricamente. Entonces, a través del Evangelio, dice Mateo, nos muestra que Cristo es el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, las promesas mesiánicas dadas a Israel. Y bueno, Mateo está hablando constantemente de cómo había sido escrito. De hecho, voy a poner esos textos porque me encantan. Dice, todo sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Lo dice una y otra vez. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Así se cumplió la palabra, bueno, creo que es el mismo texto. No me está tomando los demás versículos, pero Mateo es experto en hacer ese tipo de referencias, diciendo todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. No es una frase que Mateo nos muestra una y otra vez. Entonces estamos hablando de promesa, cumplimiento, y especialmente es ese pasaje contundente, ¿no? O sea, si alguien duda de que Cristo es el mensaje central de toda la Biblia, de verdad, lea ese pasaje. O sea, Cristo no dijo, oigan, les vengo a traer aquí el secreto para ser judíos exitosos, para ser los judíos más obedientes, más fieles. No. Él dijo, todo esto está aquí parado frente a ustedes. Imagínense estar ahí sentado escuchando a Jesús leyendo y dando ese es el sermón más corto seguramente que han leído, pero más cristocéntrico que han leído, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando decimos promesa cumplimiento. Cómo Jesús está respondiendo a esas promesas proféticas, está completando el cuadro, ¿verdad? Él está cumpliendo las promesas que Dios nos ha hecho. Ahora, aquí hay un caso, no lo voy a tocar ahorita, pero quiero que lo vean. Este caso es, Dios promete a Abraham que él haría una nación grande que sería de bendición y que poseerá la tierra. Esta promesa que Dios le hace a Abraham, ¿se cumplió en él plenamente? No. No. ¿Y en su descendencia, Mario, crees que sí se cumplió completamente? Pues no toda, porque murió. No toda. José murió en Egipto. Exacto. Entonces vemos cumplimientos parciales. Vemos como cuando Dios dice, oye, no te olvides de lo que le prometí a Abraham, porque lo quiero hacer contigo. Entonces tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, Jacob, luego tenemos a David, Salomón, y hay también cumplimientos parciales en el pueblo de Israel, ¿verdad? También hay cumplimientos parciales en el pueblo de Israel. Pero esta promesa que Dios le hace a Abraham se cumple en Cristo, ¿cierto? Se cumple en Cristo y la identificamos plenamente como el cumplimiento de Cristo. Cuando Pablo mismo dice que la promesa dada a Abraham era en la simiente de Cristo, ¿no? La justificación por la fe, dice Pablo, y es una conexión tremenda entre Abraham y Cristo. Podemos estar seguros que esta promesa de bendición no terminó en Israel, sino que fue parcialmente cumplida en Israel y fue plenamente cumplida en Cristo. Y ahora, a través de esa promesa plenamente cumplida en Cristo, todos nosotros tenemos acceso a esa promesa. Vamos a explicar detenidamente los cumplimientos parciales, pero quería darles como un adelanto. La siguiente sesión vamos a abordar esos cumplimientos parciales, porque ya estamos justo en la hora.
De verdad, les invito a no se pierdan la siguiente clase porque es la última clase. Sí, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, la siguiente clase es nuestra última clase, así que no se la pierdan. Estaremos terminando estos 8 caminos a Cristo. Esto va a ser una herramienta que va a ser de mucha bendición para sus vidas, para sus discipulados, para sus células, para cuando Dios les dé la oportunidad de compartir su palabra. De verdad, si no estamos predicando a Cristo, si no estamos saturando de Cristo nuestra enseñanza, nuestros mensajes, estamos perdiendo el blanco. Recuerden ese sermón de Cristo. Todo esto se ha cumplido frente a ustedes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros modelar estos mensajes? Por eso le puse mensajes. Quizá Dios no te ha puesto en una plataforma de predicar sermones, pero todo lo que tú compartes son mensajes. Lo que tú compartes en tus redes sociales, lo que compartes en una plática con un amigo, con una amiga, con tu esposo, con la gente con la que trabajas, de qué manera puedes saturar esos mensajes de Cristo, de qué forma puedes ser fiel a la palabra de Dios al hablar de Cristo. Entonces, quiero desafiarles a todos y animarles a todos a que se unan la siguiente semana. Vamos a terminar, la meta es terminar esos 8 caminos. Entonces, les voy a compartir también el documento de donde yo estoy basándome para esta sesión. Va a ser de mucha bendición para ustedes, lo van a poder tener disponible.